Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Bienvenidos seamos, hermanos, al culto de este día. Alabemos, adoremos a nuestro Señor y escuchemos de su palabra, que siempre es viva y eficaz, y démosle gracias que proporciona los medios para que podamos estar reunidos. Nuevamente, bienvenidos. El llamamiento a la adoración en esta mañana lo encontramos en el Salmo número 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Amén. Señor del cielo y de la tierra, honor y gloria para ti, Padre. Recibe nuestra adoración esta mañana, que todos a una alabemos tu nombre, porque solo tú eres digno, porque por ti y para ti son todas las cosas. A tu nombre, gloria. Dispón nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica la encontramos en la carta a Santiago, capítulo 1, de los versículos 19 al 25. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El Señor bendiga su palabra. Amén. Firmes y adelante, puestos de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la reja enseña, tremolando está. Firmes y adelante, puestos de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor, y óigalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, puestos de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una es la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, puestos de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, puestos de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana te agradecemos infinitamente el don de la vida y de la salud que nos concedes hasta estos momentos. Gracias, Padre Celestial, porque podemos reunirnos en tu nombre, porque podemos estar entrelazados unos con otros por medio de la oración, a través de los medios a la distancia, Señor, que tú has dispuesto en esta temporada. Permite, Padre Celestial, que en esta hora escuchemos la voz de tu palabra a través de tu siervo. Sella sus labios para que tu Espíritu Santo pueda darle palabra de sabiduría y que llegue a nuestros corazones para que entendamos que tu amor y tu misericordia es maravillosa y que podemos, Señor, a través de la obediencia, serte fieles como tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, porque estamos aquí con el único propósito de sentir tu presencia en nuestras vidas. A ti, mi Dios, sea toda la honra y toda la gloria. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo rogamos. Amén. En febrero de 1974, la señorita de apellido Hearst estaba en el interior de su departamento. Estaba tranquilamente como cualquier otro día. Ella iba a la universidad y vivía con una persona en ese departamento, solamente que en ese momento estaba ella sola. Estando en su departamento, llegó un grupo, una caterva de secuestradores, que tomaron a la fuerza a la señorita Hearst y la comenzaron a jalar para sacarla, para extraerla de ese departamento. Ella comenzó a gritar, comenzó a patalear, comenzó a tratar de zafarse de sus secuestradores, ¿no? Pero pues le taparon la boca, nadie escuchó nada, pues obviamente al nadie escuchar nada, irremediablemente se llevaron a la señorita Hearst secuestrada. A las pocas horas, los secuestradores hablaron con el papá de esta señorita y comenzaron las negociaciones porque era un secuestro. Y entonces, esta banda de criminales le pidieron al padre, que era un hombre pues muy afamado del medio periodístico, muy rico, inmensamente rico, esta es una historia real, inmensamente rico, no de una generación, como de 3 generaciones atrás. Tenía mucho dinero. Y entonces los secuestradores solicitaron a esta persona, le exigieron $2 millones de ese tiempo. Pues el papá no tuvo empacho en dar los $2 millones y una vez que dio esa cantidad de dinero de manera exitosa, entonces los secuestradores no soltaron a la señorita Hearst, la retuvieron. Días después, los secuestradores se comunicaron con el papá y le pidieron $4 millones más para que obtuviera a su hija. Y entonces comenzaron las negociaciones. Los secuestradores rompieron esas negociaciones y la familia no volvió a saber nada de estos secuestradores. ¿Cuál creen ustedes que debería haber sido la actitud de esta señorita hacia sus secuestradores? Pues obviamente de rechazo, de rencor, de enojo, porque pues la secuestraron y eso está muy mal y realmente su vida estaba en riesgo. Muy bien, esto pasó en febrero. 2 meses después, hubo un asalto en un banco en San Francisco. Esto que les platico de la señorita Hearst fue en California, en una parte de California, pero en otra parte, en San Francisco, se llevó a cabo un asalto a un banco. Este asalto hizo que la investigación del secuestro de la señorita Hearst diera un giro completo. ¿Por qué?
Porque en una de las cámaras se capta a una mujer que traía un rifle así enorme de asalto en el asalto al banco. Y esa mujer que tenía ese enorme rifle, que fue parte de la banda que asaltó el banco, ¿saben quién era? La señorita Hearst, que 2 meses antes habían secuestrado en contra de su voluntad. 2 meses después, esta mujer ya pertenecía a esta banda. De hecho, ella publicó un video donde obviamente hace público el hecho de que ella ya pertenecía a esa banda. Así que, como decíamos, la investigación dio un giro, porque de ser víctima pasó a ser victimaria. Así que, pues esta joven, o la actitud de esta joven, podríamos decir que es lo que se conoce actualmente, sufrió esta mujer, lo que se conoce actualmente como el síndrome de Estocolmo. En este caso, en el caso de la señorita Hearst, se podría decir que la víctima de secuestro o persona detenida en contra de su voluntad desarrolló una relación filial y por lo tanto de complicidad posterior con sus secuestradores. Mis amados hermanos, déjenme decirles que esto es lo que nos llega a suceder a nosotros en relación con el pecado. El pecado es algo que nos destruye a nosotros. Es algo que nos daña, que nos causa mucho sufrimiento, profundo dolor, confusión, grandes problemas. Daña nuestras relaciones, el pecado trae en nuestras vidas muchos descalabros, grandes problemas. Daña nuestra relación con Dios, daña nuestra relación con los demás. Daña inclusive la relación con nosotros mismos, daña por completo nuestras vidas. Pero aunque el pecado es un enemigo malévolo, un enemigo malvado que nos causa grandes aflicciones, continuamente, por increíble que parezca, nosotros los cristianos, en ocasiones nos vemos colaborando con él para dañarnos a nosotros mismos. Es lo que se conoce coloquialmente como hacernos harakiri. Nosotros mismos nos causamos sufrimiento, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en complicidad con el pecado. Es por esa razón que nosotros debemos aborrecer el pecado, necesitamos huir de él, debemos buscar el divorcio inmediato en relación con el pecado, debemos combatirlo con toda energía, sin tregua, con decisión determinada. Pero regularmente, en vez de aborrecerlo, nos volvemos cómplices del pecado. Y hasta dócilmente nos ponemos bajo su gobierno, ya siendo libres en Cristo, y conste que estoy hablando a cristianos. No le estoy hablando a personas que no son cristianas, porque las personas que no son cristianas no pueden vivir de otra manera más que bajo el gobierno del pecado. Pero nosotros que ahora somos libres en Cristo, de manera voluntaria colaboramos con el pecado, nos ponemos dócilmente bajo el gobierno del pecado. De tal forma que el pecado ejerce control sobre nosotros. A veces, lamentablemente, llegamos a tener una relación filial con el pecado, ¿no? Como le pasó a la señorita Hearst con sus secuestradores. Amamos más al pecado de lo que amamos a Dios. Y estoy hablando, sí, a cristianos, Mis amados hermanos, Dios vino a través de su Hijo para librarnos del poder dominante de nuestro raptor, que es el pecado. Él nos liberó para que nosotros no estemos más bajo su poder. Cristo vino para que nosotros podamos experimentar verdadera libertad, gozo, paz, contentamiento, gozar de una relación de amor, de cordialidad los unos para con los otros. El Señor Jesucristo lo dijo de manera muy explícita, de manera muy aguda, impactante. Yo vine a darles vida para que vivan y vivan en abundancia. Sin embargo, nosotros los creyentes llegamos a tener lo que llamamos el síndrome
de Estocolmo espiritual. Amamos a quien nos causa daño. Amamos a quien debemos odiar. Amamos contra quien deberíamos estar luchando, amando a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cómo podemos desincentivar el poder del pecado en nuestras vidas? Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Pero regularmente o comúnmente colaboramos con el pecado. Miren, una de las expresiones del pecado que llega a gobernar nuestras vidas, ya siendo cristianos, por supuesto, y que nos causa un terrible daño, es algo que se llama orgullo, la soberbia, la arrogancia en nuestro corazón. Es decir, nosotros permitimos que el pecado ejerza dominio sobre nosotros, y una expresión del pecado es precisamente el orgullo, la vanagloria, la autoexaltación. Y en vez de rechazar y aborrecer esas actitudes pecaminosas en nuestras vidas, repito, permitimos que ejerzan el orgullo, la vanidad, la autoexaltación, el egoísmo, permitimos que ejerzan esas actitudes pecaminosas control sobre nuestras vidas. ¿Cómo es el orgullo? Miren, el orgullo nos impulsa a pensar que nosotros siempre tenemos la razón y nos enojamos cuando no nos dan la razón. Nosotros somos las personas más inteligentes y las demás personas tienen el derecho de escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Pero los demás no tienen nada que decirnos, nada interesante que decirnos, porque nosotros sí somos inteligentes, nosotros siempre tenemos la razón. Por el orgullo llegamos a pensar que nadie sabe mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros y para los demás. El orgullo nos hace pensar que somos mejores, que somos superiores a los demás, de tal forma que no tenemos absolutamente nada que aprender del prójimo. Así llegamos a pensar, porque somos orgullosos. Por orgullo menospreciamos a los demás y nos exaltamos a nosotros mismos y hasta llegamos a pensar que somos irreemplazables. ¿Qué sería del mundo sin nosotros? ¿Qué sería de esta iglesia sin nosotros? ¿Qué sería de esta ciudad sin mí? ¿No? Pensamos que somos irreemplazables. Por orgullo somos intolerantes, irritables, impacientes, severos, poco sensibles a las necesidades de los demás y por lo tanto criticamos, juzgamos, condenamos, señalamos. Y obviamente, si nosotros estamos llenos de nosotros mismos, si ese es nuestro estilo de vida, o sea, lleno de orgullo, no nos extrañemos que nuestra relación con los demás esté quebrada, que sea difícil para los demás relacionarse con personas como nosotros, porque este orgullo afecta toda nuestra vida. Y déjenme decirles que hay un área sensiblemente particular que es profundamente afectada por el orgullo, y es la que tiene que ver con algo que hacemos todos los días, sin excepción alguna: la comunicación verbal los unos para con los otros. Nuestras conversaciones de todos los días. Voy a compartir con ustedes algunas frases que ponen de manifiesto el orgullo que hay en la comunicación diaria de un cristiano que está siendo gobernado por el orgullo. Es que nunca podemos ponernos de acuerdo. Siempre que hablamos, terminamos peleados. No, es que nosotros no podemos hablar del dinero, es imposible hablar del dinero. Y de hecho se dice, el principal problema del matrimonio es el dinero, es un enemigo terrible en el hogar. Y entonces decimos, no, pues sí, porque nosotros siempre que hablamos del dinero, siempre que hablamos de presupuestos, siempre que hablamos de lo que tú ganas, de lo que yo gano, de lo que tú gastas, de lo que yo gasto, de lo que tenemos que invertir, de lo que tenemos que gastar, perdemos el control. No podemos hablar del dinero. No, mira, otra frase, mejor no te digo nada.
Contigo no se puede hablar, no me entiendes, no me valoras. Otra, el tema de los niños, ni tocarlo. De inmediato explotas, pierdes el control. Otra, no vale la pena gastar saliva contigo. A ti no se te puede decir nada porque de inmediato te enciendes. Contigo siempre es lo mismo. Mira, ya no me hables de eso, cállate, no me interesa, estoy harto. ¿Nos enojamos? Hasta para ponernos de acuerdo al restaurante donde vamos a ir a comer. ¿Dónde quieres ir? No, donde tú digas, no, mejor donde tú digas, no, es que yo, es que tú, es que yo siempre, es que tú siempre. Y terminamos peleados. ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera al restaurante donde vamos a ir a comer el domingo? ¿Podrías identificarte con alguna de estas frases? ¿Habrá alguna frase que sea familiar para ti o que pueda nutrir esta suma de frases? Seguro estoy que podrías pensar en frases similares. Estas, entre otras frases, indican, fíjate muy bien, que tienes el síndrome de Estocolmo espiritual. Estás perdidamente enamorado del orgullo. Si no puedes comunicarte con tu esposo, si siempre que hablas con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con las personas de tu trabajo, con las personas de la iglesia, siempre hablas con y constantemente acabas disgustado, explotas. Nada de que soy de mecha corta y es que así era mi abuelito y mi tío también es así, por eso yo soy así. No. Tu problema es que estás enamorado de tu secuestrador que se llama el pecado del orgullo. Ese es tu problema. Tienes el síndrome de Estocolmo espiritual. Obviamente de manera metafórica, ¿verdad? Estamos hablando. Estás no bajo el dominio de Cristo, no. Estás bajo el dominio del orgullo, de la autoexaltación, del egoísmo. ¿Crees que eres mejor que los demás? ¿Crees que los demás, que no vale la pena escuchar a los demás? ¿Crees que lo que están diciendo los demás es algo irracional? Tú piensas que eres la única persona que tiene la razón. Quien gobierna funcionalmente tu vida no es Cristo. Quien gobierna funcionalmente tu vida es el orgullo, la vanidad, la autoexaltación, las emociones. Estás rendido ante tu secuestrador espiritual que es el orgullo y tu manera de relacionarte o de hablar con tu prójimo lo pone en evidencia. Alguno dirá, no, lo que pasa es que nosotros tenemos problemas de comunicación. Bueno, si tú estás casado con una persona, si tú estás casado con un japonés, con un chino, con un vietnamita, con un alemán, y tú no hablas ni alemán, ni chino, ni tailandés, pero tampoco inglés, pues entonces sí tienes serios problemas de comunicación. Eso no sucede, ¿no? Cuando vas a otra parte del mundo y no hablas inglés, pero tú tampoco hablas el idioma nativo, pues tienes severos problemas de comunicación y tienes que ver cómo ponerte de acuerdo con la gente, a señas o a ver cómo, y con papelitos y con muñequitos. Esos son problemas serios de comunicación. Pero si los dos hablan español, no tienen problemas de comunicación. La realidad es que tu problema no es un problema de comunicación, es un problema del corazón. Ese es tu problema. Ahí en tu corazón hay alguien que está dominando que no es Cristo y ese algo se llama pecado, particularmente el pecado del orgullo, de la vanagloria. Ahora, vean lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben ser rápidos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse.
Voy a repetirlo, Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. Hay algo en primera instancia que me gustaría recalcar. Aquí Santiago está hablando a los hermanos en la fe. Está hablando a las personas que ya hemos sido adoptadas por Dios, que ya hemos nacido de nuevo, personas que ya estamos dentro de la familia de Dios, por eso nos llama hermanos. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros los hermanos? Nos dice que el cristiano debe caracterizarse por ser una persona que sepa escuchar. Que cuando otro esté hablando con nosotros, debemos abrir muy bien los oídos, escuchar receptivamente, pensar en lo que nos están diciendo, tomar en cuenta el contexto cuando se está diciendo, la forma en que se está diciendo, el momento en el que se está diciendo, el tono en el que se está diciendo, para que nosotros entonces, escuchando receptivamente y tomando en cuenta algunos de estos elementos, entonces, pues nosotros podamos reflexionar en lo que el prójimo nos está diciendo o nos quiere decir. Esto implica que no debemos estar interrumpiendo aunque no estemos de acuerdo con lo que la persona nos está diciendo. Que no debemos estar haciendo muecas, que no debemos estar volteando los ojos, que no debemos estar meneando el pie nerviosamente, que no debemos estar moviendo los dedos, que no debemos estar haciendo gesticulaciones o aspavientos. Podríamos no estar de acuerdo con lo que la persona está diciendo, pero debemos parar cuando seamos tentados a responder pecaminosamente, emocionalmente y reflexivamente. Lamentablemente nosotros solemos tomar como personal lo que los individuos, lo que las personas están hablando con nosotros. Nos ofendemos con demasiada facilidad. Y déjenme decirles que la razón es que nosotros somos demasiado inmaduros. No sabemos escuchar, no somos receptivos. Fíjese muy bien lo que le voy a decir. Y le voy a decir 2 veces. Una persona inmadura de carácter no piensa lo que dice. Dice lo que siente. Lo voy a repetir. Una persona inmadura en su carácter no piensa en lo que dice. Dice lo que siente. Y ahí le va otra. Una persona inmadura no responde, reacciona. Una persona inmadura no responde. Repito, reacciona. Cuando reaccionamos emocionalmente nos enojamos, nos ofendemos, como dicen por ahí, ¿verdad? Nos hacemos las víctimas, gritamos, hacemos aspavientos, dejamos de escuchar, o lo hacemos, como les decía, haciendo muecas, riéndonos sarcásticamente, moviendo el pie nerviosamente, la cabeza en señal de desaprobación, y hacemos no. Nos enojamos, nos irritamos. La verdad, hermanos, y está hablando a cristianos, Santiago está hablando a cristianos, no está hablando a mundanos, esos mundanos que toman, bailan, que fuman. No, a esos no, a nosotros los cristianos, que hemos sido salvados por la fe. La verdad, hermanos, es que hacemos todo menos lo que el Señor dice que debemos hacer. Escuchar. El Señor dice, mira, tienes que ser rápido para escuchar, pronto para escuchar, pero mira, tardo, lento para hablar. Esto lo he dicho en repetidas ocasiones y lo digo una vez más. A mí me gustaría de veras de corazón decir, esto es para ustedes, bola de pecadores, que no saben escuchar,
pero aprendan a su pastor. Ojalá, me gustaría decirlo, pero la realidad es que al igual que ustedes, yo tengo esa lucha también. Y es una situación que me ha hecho sufrir en mi vida y lucho y batallo y le digo, Señor, pero ¿cómo es posible si yo te amo, si yo quiero glorificarte, quiero honrarte? Y cuando menos ya estoy respondiendo, o más bien reaccionando de manera pecaminosa, de una manera no apropiada para un hijo de Dios. Pero ven ustedes el principio bíblico que encontramos en Mateo 7:12. Dice Mateo 7:12, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, dice la Escritura, esto es la ley y los profetas. Así que la manera en que nosotros quisiéramos ser escuchados, yo estoy seguro que usted quiere ser escuchado, que cuando usted esté hablando a las personas atiendan, que no estén viendo su celular, que no estén haciendo muecas, que no se estén riendo sarcásticamente mientras su rostro se va ruborizando. Queremos ser escuchados para que las personas entiendan nuestro argumento. Dice el Señor, bueno, haz lo mismo tú con las demás personas. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Así que aplicado a esto, pues tenemos que tratar a los demás, escuchar a los demás como nosotros queremos ser escuchados. Debemos estar prestos, prontos, rápidos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. Yo le voy a compartir un secreto personal que a partir de hoy va a dejar de ser un secreto porque se los voy a decir. Pero la verdad, hermanos, es que cuando yo estoy tentado a responder, y eso es algo que pues con el paso del tiempo me ha ayudado mucho, la verdad. Cuando yo estoy tentado a responder y una persona está hablando y no estoy muy de acuerdo con esa persona y conociendo mis reacciones a veces que son medio virulentas, lo que hago de manera personal es morderme literalmente la lengua. Literal, me muerdo la lengua. Cuando usted ve aquí, es que me estoy conteniendo. De verdad, me muerdo la lengua. Es una manera de decir, hey, cállate, escucha. Lamentablemente, vivimos al revés de como Dios nos manda que lo hagamos. Somos demasiado lentos para escuchar y miren, somos la lengua más rápida del oeste. ¡Pum! ¡Pa! ¡Pa! Rapidísimo sacamos las pistolas y ¡pum! 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 Tenemos para dar y regalar, para todos. Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. Interrumpimos, nos justificamos, inmediatamente sacamos el abogado que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Nos justificamos, levantamos la voz para hacernos escuchar, gritamos, la otra persona generalmente hace lo mismo y entonces hay un choque de palabras y entonces hay un encuentro, ¿verdad? Muy desafortunado con nuestra conversación, se enrarece el ambiente. Y el final es inevitable, terminamos peleando, enojados, aventamos lo que tenemos en la mano, ofendemos, lastimamos con nuestras palabras a las personas que deberíamos estar amando. Esta dinámica de comunicación, hermanos, enrarece el ambiente, nuestras relaciones familiares, laborales y sociales. Comunicarse de esta manera, por ejemplo, en la casa, la casa va a ser un desastre. Y si en su casa están los pedazos de relación, ahí sí, como dicen allá en Yucatán, que han pringado la pared, los pedazos de relación, están despedazada la relación, padres, hijos, hermanos, esposos, no le busque por otro lado. Usted está enamorado del pecado del orgullo, vive sometido bajo su gobierno, se siente cómodo allí, no le importa llegar hasta las últimas consecuencias con tal de adorar a ese ídolo funcional que se llama orgullo en su vida. Estamos amando demasiado el orgullo, nos volvemos personas arrogantes, estamos amando a nuestro secuestrador. Así que nuestros problemas no son problemas de comunicación, son problemas
que tienen su origen en el corazón. Y esto lo vemos con toda claridad en el versículo 19, y déjenme decirles que al estar haciendo la exégesis de este pasaje, me sorprendió profundamente porque hice este descubrimiento que la verdad yo nunca había visto en esta porción bíblica. En el versículo 19 hay 3 adjetivos en el griego. El que se traduce como rápido, o sea, rápido para escuchar, y los otros 2 adjetivos son los mismos: lento para hablar y lento para enojarnos. En el griego original, en estos 3 casos, rápido, lento, en estos 3 casos, estos 3 adjetivos van seguidos por una preposición que en el griego es la preposición eis. Y esto es muy interesante y muy relevante, y por eso lo digo, y por eso saco la conclusión de que nuestro problema está dentro de nosotros. Eis es una preposición que indica un movimiento hacia adentro. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, los alimentos los estamos ingiriendo. Cuando nosotros volvemos el estómago, estamos expulsando los alimentos, o cuando escupimos algún alimento porque nos estamos ahogando, escupimos el alimento. Pero cuando nosotros ingerimos el alimento, es el eis, se da el movimiento que este alimento entra hacia nuestro vientre. En pocas palabras, lo que el Señor nos está diciendo enfáticamente es que para poder hacer lo que nos manda hacer, debemos ejercer dominio propio dentro de nosotros. Lo que está diciendo la Escritura es: sé rápido para escuchar hacia adentro, sé lento para hablar hacia adentro. Uno habla hacia afuera, pero aquí lo que está diciendo es: sé lento para hablar hacia adentro. Y sé lento para enojarte hacia adentro. Todo concurre hacia adentro del ser humano, hacia el corazón de las personas. De ahí concluimos que lo que el Señor nos manda hacer es que nosotros debemos ejercer dentro de nosotros, en nuestro corazón, paciencia, dominio propio, autogobierno. Esto es la muestra de un carácter fuerte, de un cristiano que sabe gobernarse, de un cristiano que es capaz de escuchar receptivamente, sin estar enojándose, sin estar haciendo muecas, sin estar tomándolo como personal. Esta es una persona templada, una persona mansa, dócil, que sabe controlarse, que está gobernada por el Espíritu Santo. Es rápida para escuchar hacia adentro y es lenta para hablar hacia adentro y para enojarse hacia adentro. Es decir, ejerce un dominio perfecto sobre su vida, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Y entonces, el cristiano de carácter fuerte sabe escuchar con consideración, con amor al prójimo, evitando tomar juicios a la ligera, estar condenando a las personas a la ligera y respondiendo rápidamente. La persona débil de carácter que hace es una persona débil de carácter. No sabe controlarse. Tiene un carácter explosivo. Esa no es una persona de carácter fuerte. Es una persona profundamente débil. Y déjame decirte, si tú eres así, no estás siendo gobernada por Cristo. No lo sueñes. Funcionalmente, aunque seas cristiano, funcionalmente estás siendo dominado o dominada por el orgullo. Estás amando a tu secuestrador, lo estás abrazando, lo apapachas, vives bajo su control. Qué trágico, ¿no les parece? Ahora, ¿qué debemos hacer para mejorar nuestras conversaciones diarias? ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de relacionarnos en nuestras conversaciones con las demás personas? ¿Cómo es que nuestra comunicación verbal puede cambiar con las personas?
Ahí les va lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 21. Aquí no se trata de técnicas para mejorar la comunicación, tips para poder ser mejores comunicadores. No. Santiago 1, 21. Por esta razón, porque obviamente la ira no produce la justicia de Dios, y dice el versículo 21, eso dice el 20, pero el 21 dice, por esta razón, por esto, ¿qué tenemos que hacer? Dice la Biblia, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. No dice de la inmundicia y de la maldad que escasea, de la poquita inmundicia y maldad que hay en tu corazón. No, dice de la que abunda dentro de nosotros, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Fíjense qué interesante. ¿Cómo es que Santiago le está hablando a cristianos y le está diciendo que el problema del cristiano, que no se puede comunicar adecuadamente en su relación cotidiana, el problema que tiene ese cristiano es la inmundicia y la maldad que hay dentro de él? Y luego dice que la palabra tiene poder para salvarnos la vida. Bueno, ¿no que ya fuimos salvados? Hermanos, aquí está el real problema de comunicación en nuestras vidas. El problema, no le busque por otro lado, es la maldad, la inmundicia, dice la Biblia, que tanto abunda en nosotros. No está diciendo Santiago, en ellos mundanos, no, en nosotros, y me incluyo dentro de esto, nosotros los hermanos. Es por eso que humillamos a las personas, dañamos con nuestras personas. Por eso es que nuestra lengua se vuelve una espada que se clava hasta lo más profundo del corazón de las personas, hiriendo profundamente a las personas. Somos intolerantes, irritables, enojones, impacientes con los demás. El principio que vemos con toda claridad y de manera explícita en el versículo 21 es el siguiente: para poder crecer en santidad, fíjese bien, para poder crecer en santidad hay que despojarse de la maldad. Me salió verso sin esfuerzo. Para poder crecer en santidad hay que despojarse de la maldad. No es un problema de comunicación, es un problema de inmundicia. Es un problema del corazón. Es un problema de orgullo, de vanagloria. Es un problema de adoración. Usted no está adorando a Cristo si usted está viviendo así. Si su casa es un caos, usted no está adorando a Cristo. Usted está adorando su propia vanidad. Se está amando a usted mismo más de lo que ama a su prójimo. Usted no ama a su prójimo como se ama de hecho a usted mismo. No está cumpliendo la ley del Señor, la ley del amor. Otra manera de verlo: no podemos despojarnos de la maldad a menos que crezcamos en santidad por medio de la palabra. Es decir, la inmundicia y la maldad en este contexto obviamente es el orgullo, la arrogancia y la vanagloria en nuestras vidas. Estos pecados, hermanos, son un lastre y están causándonos muchos problemas en nuestras vidas. Son estorbos, dañan nuestra relación con los demás. Así que si no puedes tener una conversación fluida, reflexiva, amable, civilizada, abierta y todo lo tomas personal, es porque no te has despojado del orgullo. Estás totalmente lleno de ti mismo. Y eso estorba tu relación con el prójimo. Pero lo que dice el versículo 21 es que lo que debe suceder en nosotros es una sustitución dinámica. Hay que despojarse y llenarse, despojarse y llenarse, llenarse y despojarse. Despojarse de la maldad, de la vanidad, de la autojustificación, de la vanagloria, y estarse llenando de la palabra de Dios. Esta le llamamos una sustitución dinámica. No es solamente dejar de hacer, más bien es hacer, y haciendo dejamos de hacer. Es crecer en santidad en el contexto
de un aprecio cotidiano a la palabra de Dios. Llenarnos de Dios para que nos vayamos vaciando de nosotros mismos. Pero el problema es que estamos llenos de nosotros y hacemos a un lado a Dios. Y eso obviamente tiene repercusiones con nuestros prójimos. No podremos desechar la vanagloria que hay en nuestra vida a menos que con humildad, con un corazón dócil, con un corazón quebrantado, reconociendo que somos pecadores, con un corazón arrepentido, pero donde nos arrepintamos de nuestro arrepentimiento. No solo es arrepentirnos de lo mal que hemos hecho, sino reconocer que eso mal que hemos hecho, que esa conversación inapropiada, que esos gritos, que ese juicio, que esa manera despectiva de hablarle al prójimo, que ese conversar como si nuestra lengua fuera una espada, tiene algo más profundo. No solo es arrepentirnos de las acciones, sino de aquello que está motivando nuestras acciones, de la vanagloria personal. Decirle, Señor, es que en realidad estoy lleno de mí mismo y esto está afectando mi manera de comunicarme con los demás, pero está afectando otras áreas de mi vida. Tenemos que arrepentirnos de aquello que estamos adorando en vez de a Dios, de aquello que estamos amando más que a Dios. Debemos estar recibiendo la palabra de Dios todos los días y llenarnos de ellas, donde el Espíritu Santo vaya sembrando la semilla de la palabra en nuestro corazón cada día, para que vayan floreciendo fruto, el fruto del Espíritu para la gloria de Dios, y esto vaya produciendo cambios en nuestras vidas. De nada sirve que yo diga que soy cristiano y que yo voy a tal iglesia, que yo soy reformado y que yo soy acá y que yo soy allá, si mi vida es la misma. Dios quiere que nosotros cambiemos y nos está enseñando cómo podemos cambiar. El cambio, hermanos, no se trata de intentar cambiar a través de nuevas técnicas de comunicación o de poner en práctica ciertos tips. Cuando yo googleo ahí cómo mejorar mi comunicación, ahí te van 5 tips para mejorar la comunicación. Por supuesto que no. El verdadero cambio viene de arriba, viene del cielo, viene de Dios y se produce en el corazón. Solo el Evangelio puede lograr cambios profundos en nuestro corazón, de tal manera que conforme se va transformando nuestro corazón, paulatinamente este cambio interno se refleja en nuestra conversación externa. O sea, el cambio real es un cambio de adentro hacia afuera. Pero para que haya un cambio real en nuestras vidas, este cambio debe empezar dentro de nosotros. No necesitamos cambiar a las personas que nos rodean. A veces, ciertamente es difícil hablar con ciertas personas y nosotros podemos ser personas difíciles para otras personas. Pero el cambio que quiere producir Dios no es un cambio de circunstancia. No es quitarte a todas las personas que están a tu alrededor para que estés feliz y ponerte a personas que no, pues que sí, que tengan la razón en todo y que sean muy buenas personas. Eso no va a suceder. Vivimos en un mundo caído. Regularmente las personas que vas a tener a tu alrededor van a ser personas difíciles. Pero Dios quiere cambiar tu corazón para que tú puedas ser la persona que Dios quiere que seas, aún en medio de personas difíciles que hay a tu alrededor. Dios quiere cambiarte a ti a través de esas personas. Dios quiere cambiarte a ti a través de esas personas complicadas, de esas personas difíciles. No busques cambiar de contexto. Pídele a Dios que cambie tu corazón. Necesitamos ser quebrantados, que nuestro orgullo sea expuesto con toda claridad, que nuestra soberbia sea afectada profundamente de tal manera que no haya cabida en nosotros. Finalmente el versículo 21 dice que la palabra dinámicamente sembrada en nuestro corazón por el poder de Dios es el que puede salvar nuestras vidas. O sea, en la teología de Santiago, los ya salvados
necesitan seguir siendo salvados. Ya fuimos salvados por la gracia de Dios en Cristo del tormento del infierno. Ya tenemos vida eterna, pero eso no quiere decir que no haya pecado en nuestro corazón. Necesitamos seguir siendo salvados de nosotros mismos. Necesitamos seguir siendo salvados de los efectos del mundo caído en el que vivimos, de las influencias que ejerce sobre nosotros. Necesitamos seguir siendo salvados de las mentiras del diablo. Necesitamos seguir siendo salvados de nuestra propia carne, de nuestro orgullo. Así que necesitamos seguir siendo salvados del pecado que sigue operando, lamentablemente, con mucho éxito en nuestras vidas. Pero mis amados hermanos, y con esto quiero concluir, con este comentario final, damos gracias a Dios por su gracia, porque quien produce ese cambio en nuestro corazón es precisamente Dios. Por eso hay esperanza de cambio. Si nosotros quisiéramos que Dios cambiara nuestra circunstancia para estar bien, entonces no habría esperanza de cambio, seríamos víctimas todo el tiempo. Pero como personas moralmente responsables, a pesar de las dificultades de las circunstancias, Dios nos llama a cambiar a nosotros y en su poder nos habilita para que nosotros podamos vivir como Él quiere, en su poder, en el poder del Evangelio para su gloria. Así que yo quiero animarle este día, quiero animarle en el nombre del Señor y bajo la presuposición de que creemos en el poder del Evangelio. Hermanos, esta es una cuestión de adoración. Adoramos aquello que nos gobierna, aquello que nos dirige. Despójate de tu viejo hombre, despójate, dice la Escritura aquí en Santiago 1:21, despójate de la maldad que hay en ti, es decir, deja de adorar tu orgullo, que no te deja conversar sabia y santamente con tu prójimo, y traslada tu adoración al único que puede habilitarte para que puedas conversar con las personas como lo que eres, una persona libre en Cristo, como una persona madura en la fe, con temple, con dominio propio, gobernándote a ti mismo en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Y al final, hermanos, al ir cambiando, quien se lleva todos los aplausos, toda la gloria, todo el honor y toda la victoria por nuestro cambio, es Dios. Y a Él, y solo a Él, sea la gloria. Oremos. Señor, estamos agradecidos contigo porque en una realidad tan cotidiana como es la conversación, podemos darnos cuenta cuánto, Señor, necesitamos de tu gracia, cuánto necesitamos cambiar. Te ruego, Señor, que quebrantes nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, para vivir como tú quieres que vivamos, pero sabemos que esto no podrá ser a menos que nosotros, como dice tu palabra, Señor, estemos dispuestos a desechar la maldad que hay en nosotros, cada día alimentándonos de tu palabra y en esta sustitución dinámica, tomando de ti, Señor, para que cada vez el pecado vaya teniendo menos cabida en nosotros, podamos conversar como verdaderos hijos de Dios, ejerciendo dominio propio en tu poder y para tu gloria. Y que esto, Señor, traiga cambio en nuestro ambiente familiar, traiga cambios profundos, verdaderos, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestra relación como hermanos, en nuestras relaciones laborales, en nuestra iglesia, con todas las personas con las que nos rodeemos, Señor, con las que estemos conversando. Y a ti, Señor, y solamente a ti te damos la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria
bendito, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros durante toda esta semana. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra que ha sido expuesta siempre es como un bálsamo refrescante para nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. En este momento te damos gracias por tu protección y por tu providencia a lo largo de la semana. Y nos disponemos a presentar estas ofrendas delante de ti, Señor. Te suplicamos que tú las uses de acuerdo a tus propósitos y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te suplicamos, Padre, que las limpies de todo uso común y sean utilizadas sabiamente por los administradores de tu iglesia, Señor. Permite, Padre, que todos los que no puedan gozarse en esta oportunidad lo puedan hacer próximamente. Sé tú con todos aquellos que están padeciendo escasez o que no tienen algún trabajo fijo, Señor. Prospérales, protégeles. Todo esto te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias, desde ahora y para siempre. Amén y amén.